Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos en un día más aquí al canal de YouTube de Top Doctor. Soy el Domínguez del equipo de contenido y estoy encantado de estar aquí con vosotros. En el día de hoy me acompaña el doctor Vincenzo Mónaco, cirujano capilar y cirujano plástico. Doctor Mónaco, gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a vosotros por la invitación. Gracias a usted, como siempre. Deciros nada muy rápido que el doctor, pues como os decía, cuenta con más de 2 décadas de experiencia, es cirujano capilar y cirujano plástico y actualmente, pues bueno, dirige sus propias consultas privadas es la clínica VB Clinic Vincenzo Mónaco, que tiene consultas en Barcelona, en Roma y en Milán, y a su vez también dirige su propia consulta privada sobre trasplante capilar, que es Mónaco Hair Clinic. En la entrevista de hoy vamos a hablar sobre el trasplante capilar con la técnica DHI, y creo que para empezar, doctor, lo más recomendable sería preguntarle qué es el trasplante capilar y qué es la técnica DHI con trasplante capilar. Bueno, vamos a tratar de simplificar un poco para que la audiencia pueda entender fácilmente de qué se trata. Hace muchísimos años hemos empezado a trasplantar unidades foliculares de una zona donante a una zona receptora. Normalmente la zona donante se elige en primera instancia y como primera opción la zona occipito-temporal, y las unidades foliculares que han sido extraídas vienen a su vez implantadas en una zona receptora, que sería la zona donde el cabello se ha caído. Clasificamos la calvicie androgénica, que es la patología que tratamos habitualmente, en 6 grados, según la clasificación del Dr. Norwood y Hamilton, y de acuerdo al grado de calvicie del paciente, decidimos a priori la cantidad de unidades foliculares que tenemos que implantar. Podemos implantarlo con diferentes técnicas quirúrgicas. Las más utilizadas hoy son la técnica FUE-Zafiro y la técnica FUE-DHI. Como podéis observar, siempre hablo de FUE porque es la forma en la cual podemos extraer las unidades foliculares a través de microperforaciones realizadas con un micromotor y un punch de punta hueca. Y todas esas unidades foliculares luego vienen implantadas o injertadas en la zona receptora a través de 2 o 3 mecanismos diferentes. Una técnica se llama zafiro porque a través de esa lámina de zafiro realizamos pequeñas incisiones en la zona receptora, donde luego serán injertadas o implantadas las unidades foliculares precedentemente extraídas. Después tenemos la técnica DHI, que nos permite evitar la canalización previa con el zafiro e injertar directamente sobre la zona receptora las unidades foliculares a través de pequeñísimos dispositivos similares a unos lápices con un pulsador superior que nos permite entonces injertarla directamente sobre la zona receptora. También hace unos años estamos utilizando la técnica KIP, que nos permite injertarlos realizando primero, obviamente, las microincisiones sobre el zafiro y luego estos pequeñísimos dispositivos que son prácticamente como unos pequeños lápices con una canaleta en la punta donde se enhebra la unidad folicular y se injerta, se introduce dentro de la incisión, empujándolo con una pinza para que se quede dentro del mismo agujero. Entonces, en definitiva, siempre extraemos las unidades foliculares con la técnica FUE, es decir, con la micromotorizada, y luego podemos implantar esas unidades foliculares a través de pequeñas incisiones y luego con pinzas, técnica FUE-Zafiro, o el KIP o el DHI, que son esos famosos implanters. El término científico o, digamos, la terminología DHI es incorrecta, porque en realidad la terminología correcta es implanters, debido a que DHI es una marca, ¿sí?, de estos lápices, como por ejemplo hay otras marcas muy conocidas, como por ejemplo diría Lions. Entonces se ha masificado, divulgado esta palabra, este término DHI, pero estamos hablando de una marca de dispositivos en realidad, en lugar de hablar de la verdadera técnica quirúrgica, que por definición es la implanters. De acuerdo, pues entonces, ¿qué persona es una candidata buena para someterse a estos implanters? Bien, diría que como en todos los implantes capilares,
es muy importante que el paciente tenga una excelente zona donante y que el grado de calvicie no sea extremadamente elevado, por ejemplo, un grado 2, 2A, 3 o 3V, porque la cantidad de unidades foliculares que podemos implantar en un solo día con esta tecnología de implantes o DHI es más limitada en comparación a las otras técnicas por una cuestión de logística y de cansancio del propio equipo quirúrgico y en primer lugar del cirujano que es la que realiza. Por lo cual diría que el mejor candidato es un paciente con buena zona donante, es decir, con buena calidad de unidades foliculares a injertar y con un grado de calvicie no extremadamente elevado. De acuerdo. ¿Y los beneficios de los implanters respecto a otros métodos de trasplante capilar, cuáles serían? Bien, a ver, yo siempre digo que las ventajas y desventajas o beneficios, en el caso de las ventajas, siempre dependen de la expertise, de la experiencia, del conocimiento de cada cirujano. Realmente, las ventajas se acentúan y las desventajas se exacerban dependiendo si el cirujano tiene experiencia o no. Entonces, comparativamente, en manos de cirujanos expertos y con mucha experiencia, podríamos decir que la técnica DHI nos permite una alta tasa de crecimiento, una máxima densidad en la zona o en el área receptora, una recuperación más rápida, una posibilidad de un afectado parcial de la zona donante y no tan agresivo como en las otras técnicas quirúrgicas, una dirección de crecimiento ligeramente más natural, más facilidad de uso para realizar la cirugía capilar con el cabello largo. No nos olvidemos que hoy en día, se va hacia un nuevo mercado, hacia un nuevo mundo de la implantación con cabello largo, por lo cual, para evitar que el paciente se tenga que afectar el cuero cabelludo, por lo cual la técnica de DHI probablemente es más fácil de utilizar en este tipo de pacientes. Por otro lado, no tenemos, y yo diría que esto es lo más importante, no debemos delegar a los técnicos capilares, o sea, a los enfermeros especialistas en cirugía capilar, la implantación, ¿sí? Porque con las otras técnicas, la implantación, o sea, con las otras técnicas quirúrgicas, la implantación la realizan los técnicos capilares, o sea, los enfermeros. Por un lado con el kit y por otro lado con las pinzas. En este caso, la gran ventaja del DHI que nosotros como cirujanos podríamos definirnos absolutamente, diría, autosuficientes, por lo cual podemos hacer prácticamente toda la cirugía nosotros, salvo las dos etapas de conteo y selección de las unidades foliculares, que claramente no la podemos hacer al mismo tiempo por un tema lógico y la tenemos que delegar a nuestro equipo de técnicos capilares. De acuerdo. Y ahora voy a hacer una pregunta que puede ser muy, muy larga, pero creo que vas a tener la capacidad de resumirla. Pero más o menos el paso a paso de este tipo de procedimiento con los implantes, ¿cuál sería? Es decir, una persona acude a consulta, oye, quiero ponerme más pelo o no me gusta cómo luce el aspecto de mi cabeza, no, lo que sea. Una vez que se decide que el paciente es apto para un proceso, ¿cuál es el paso a paso que reciben ustedes en consulta y en Monaco Hair Clinic? Bueno, lo más importante, como siempre digo, es el diagnóstico, ¿sí? Cada paciente es un mundo aparte, cada paciente presenta diferentes tipologías de calvicie. Entonces, imprimis el diagnóstico que realizamos normalmente en nuestra consulta, salvo casos raros, a través de un adecuado examen físico, usando lentes de aumentos especiales y, sobre todo, gracias al aporte de la tricoscopía, que realmente nos certifica en un 90% de los casos el diagnóstico que presenta, de la patología que presenta el paciente. En caso que tuviéramos algún tipo de duda, podemos recurrir obviamente a la biopsia, o sea, a la anatomía patológica, que nos confirmaría el diagnóstico desde el punto de vista, digamos, anatomopatológico. Pero, gracias a Dios, el 95% de nuestros pacientes no necesitan este tipo de, de biopsias. Entonces, nosotros en la misma consulta podemos realizar el diagnóstico. Una vez realizado el diagnóstico, entonces ya planificamos la cirugía, realizamos o solicitamos estudios
como por ejemplo una analítica completa y un electrocardiograma para asegurarnos que el paciente se encuentre en perfecto estado de salud, y ahí ya con todo el equipo planificamos la cirugía. Claramente, aparte de la termoscopía, realizamos también fotografías y vídeo del antes de la cirugía, y en el acto quirúrgico primero se realiza una adecuada marcación de la zona donante y de la zona receptora, luego se realiza el adecuado rasurado en el caso que se haya decidido hacerlo, porque hoy en día cada vez menos, y por otro lado la anestesia local. Quiero aclarar en este caso que la anestesia local se realiza con agujas microscópicas de 30 G por medio. Son las mismas agujas, para hacer un paralelismo, con la que se usan en la aplicación de la toxina botulínica, que hoy en día es un tratamiento realmente muy común en nuestra práctica diaria, por lo cual el tratamiento se puede conseguir dolor. Pero hoy en día también podemos recurrir y contar con un dispositivo que inyecta la anestesia sin agujas, sí, por presión. Una verdadera maravilla. Entonces podemos decir a nuestros pacientes que la cirugía capilar hoy ya se ha transformado en una cirugía absolutamente indolora. Realizada la anestesia, se realiza primero la extracción de las unidades foliculares en las zonas donantes, y luego, a según de la técnica, si es un zafiro, si es un DHI o un KIP, se procederá a la implantación de dichas unidades foliculares en la zona receptora. De acuerdo. ¿Y los resultados de los implantes cómo son? En comparación a otras técnicas, demás, ¿cómo son los resultados de este procedimiento? A ver, yo digo, como he dicho antes, en mano experta, todas las técnicas son buenas. Todas las técnicas, ¿vale? Ahora, si queremos, como se dice en español, quiero que se dice así, hilar fino, podríamos decir que tal vez en determinadas zonas, como por ejemplo la frontal line, es decir, la primera línea de atacatura, la primera línea de implantación, y la coronilla, donde el paciente presenta normalmente un remolino, o en algunos casos 2 remolinos, aún más complicado. Es cierto que en esas 2 zonas podríamos decir que con la técnica de HI podríamos, en manos expertas, lograr mejores resultados cuanto a densidad y naturalidad. De acuerdo. Y por último, una vez que la persona pues se ha sometido al procedimiento, ya está realizado los implantes, cuando se va a casa, ¿cómo es los días posteriores a hacer el procedimiento, y cómo es la recuperación? ¿Cuándo puede ponerse una gorra? ¿Cuándo puede ponerse un gorro de piscina? ¿Cuándo puede hacer vida normal? Bueno, diríamos que independientemente de cuál técnica quirúrgica se utilice, que sea una fue Zafiro, una fue DHI o KIP o lo que sea, digamos que los cuidados en el postoperatorio inmediato son prácticamente lo mismo. Entonces el paciente durante los primeros 3 días no podrá realizar ningún tipo de lavado del cuero cabelludo, tendrá que guardar un cierto reposo relativo, por lo menos durante 72 horas, no va a hacer grandes esfuerzos. Claramente no podrá tomar el sol, o sea, exponerse al sol, hacer actividades deportivas de alto impacto y usar el casco de la moto, por lo menos durante 3-4 semanas. Y cuanto a la gorra, que es muy importante, normalmente nosotros después de 5 días o 6, por más seguridad, autorizamos al paciente a hacer uso de la gorra para protegerse del sol, o una cuestión de pudor, digamos, a nivel social, para cubrir la zona que ha sido recientemente trasplantada. De acuerdo, pues doctor Málaga, no sé si querría decir alguna cosa más, querría añadir alguna cosa para finalizar la entrevista, a modo de conclusión. Bueno, puedo decir simplemente que es importante siempre, cuando un paciente toma la decisión de someterse a una cirugía capilar, de evaluar y estudiar los antecedentes, el currículum, la experiencia que tiene cada cirujano, luego guiarse, lamentablemente, como sucede muchas veces, por los precios, las famosas promociones crazy, diría, y entonces es importante siempre evaluar la experiencia que tiene el cirujano, y no hacer diagnósticos vía foto o vía vídeo, sino que hacer diagnósticos presenciales, tomarse el tiempo de ir, sentarse con el cirujano y que se haga un adecuado examen físico antes de someterse a este tipo de intervención quirúrgica.
Pues perfecto. Doctor Vincenzo Mónaco, muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo y pues, por sus explicaciones. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Adiós. Deciros nada, que a vosotros que volvemos pronto con más contenidos, dejo por aquí arriba y también en la descripción el enlace al perfil del doctor. Y nada, si tenéis alguna duda sobre cirugía capilar o cirugía plástica, podéis verificar con él. Un saludo y muchas gracias.